han determinado algunas características comunes para las personas que puedan estar escuchando esto? Es decir, listo, esto es como una especie de base que es común a todos estos gallos que les va bien. Voy a, voy a- voy a ir es muy buena la pregunta y sí, hay muchos factores comunes, no solamente en nuestros clientes que hemos visto, sino también en gente que uno admira y Mm. lee y estudia también por el hecho y trata de interesar. Lo primero, que yo diría que es radical, es la metodología. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy día hay un grande acá. 32 años, tuvo 12 departamentos, una bestia de la inversión. Don Fernando, 32 años. 32 años llegó a tener 12 departamentos en un momento, sabe mucho de inversiones, es socio de Patrimor. Bueno, un crack. ¿Qué más puedo decir? Don Fernando, ¿cómo está? ¿Cómo está ahí, Álvaro? ¿Todo en orden Bien, por acá y pues tú? bien. Asombrado de tu edad con todas las cosas en inversiones que hay hecho. Y eso Sí. es muy bueno. Y eso es muy Ah, bueno porque eso genera mucho y hay mucho aprendizaje que podemos tener acá. claro, ha sido años acelerados, pero con mucho aprendizaje por medio y súper buena la instancia también para poder compartir algo de eso. Sí, pues eso es súper importante, la historia de las personas. En ese sentido, Fernando, te quería hacer una primera parte de preguntas más bien rápida. ¿Cómo empezaste a invertir? ¿En qué momento? Hoy soy 32 años, todas esas cosas que logró acumular. Bueno, ¿cómo empezaste? Eh, Ahora es chistoso esto, pero creo que no lo había comentado, no sé si hasta Sergio lo sabe o gente que me conoce harto. Yo partí como las primeras inversiones en el colegio. Había un profesor de historia ¿Ya? eh, que por ese motivo, creo que era en segundo medio, primero medio, no me acuerdo exactamente la fecha, pero había un concurso en la Bolsa de Comercio ¿Ya? para alumnos de Para diferentes de colegios, colegio. donde invitaban a los alumnos de la media y uno tenía competencias de acción. Y Perfecto. ahí fue como mi primer punto de amor por las acciones y ahí te pasaban típico, en forma ficticia obviamente, tantos millones, 10 millones de pesos, creo era, y uno ya compitiendo y me gané un premio por la Mira, rentabilidad acumulada en tanto tiempo. Sin saber nada, por supuesto, fue totalmente comprando al factor suerte. azar. Ya. Así que esa fue mi primera aproximación al mundo de las inversiones. Y después de eso, te diría que ahí seguí con el bichito, pero nada del otro mundo. Después, cuando partí de la universidad, obviamente, en comercial, Ya. era lo que más me gustaba, la parte economía y finanzas, lo otro lo odiaba. Lo pasé muy mal con psicología, todas las partes humanitarias, la parte humana de la parte de ingeniería comercial realmente lo odié. Ya. Esta es Pero después la parte más dura, en le el di el fondo. amor necesario, pero después ya cuando salí de la carrera prácticamente dije, oye, todas estas cuestiones en verdad eran necesarias. Eh, y ahí, obviamente, siguiendo índices, siguiendo acciones, y salió mi faceta, yo diría, de emprendedor. Y ahí me alié con un compañero de carrera y empezamos a importar gafas de sol desde China. Estas típicas copias con certificación triple A, no sé cuántito. Ya. Y traíamos, las vendíamos por Facebook en ese tiempo, que se usaba como marketplace. Nadie lo Ujú. usaba, pero ahí nos hicimos una página, le pusimos una marca, marketing, se llama Foz Chile, era el nombre. Y esa fue como los primeros, ahí me voy a comprar mi bicicleta, me encanta andar en bici, la bicicleta, PlayStation, todas las cuestiones que uno quiere cuando es cabro chico, empecé a hacerlas mediante ese primer emprendimiento. Después nos fue súper bien, el dólar estaba a 500 pesos, entonces traer gafas era una cuestión, $5 por 500 pesos, lo vendía a 20 lucas, era grito y plata. Estamos hablando de qué año más o menos, Esto fue en 2015, 2010, 2010. 2010, 2011. Ya, Y ya, después de eso ha perfecto. sido como el primer año de la universidad y ya en pronta edad me fui a Alemania a terminar la carrera, porque hice un programa como de doble titulación. Ya, Lo terminé allá y ahí volví mi amor por las finanzas full, eh, más que nada por un profesor ahí que me, 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 me gustó mucho su clase y fue con el que hice la tesis, que fue de macroeconomía y ahí ya. encantado, después empecé a trabajar en cosas relacionadas con finanzas allá en Europa y volví a Chile, como en 2016 por ahí, y conocí a Sergio Tricio,
Entonces ahí, por ese motivo, nos conocíamos indirectamente. Él estaba buscando a alguien para partir con Rubik's en ese tiempo. Y yo quería aprender mucho. Entonces le dije, mira, hagamos algo en su minuto. Porque obviamente cuando estaba partiendo, el sueldo era mucho más bajo que el mercado, todo el tontel. Le dije, a mí me encanta aprender. Tómame como un joven Padawan, enséñame todo, llámame al curso, llámame todas las cuestiones que tú hagáis, donde tú te moví, yo estoy. Bacán. Y yo voy Eso a es ser muy fiel a bueno. ti, voy a trabajar y voy a romper el lomo y nada, lo mismo que me pagué 500, 600, 700 lucas, porque finalmente acá yo estoy full para aprender. Y ese proceso que yo lo pensaba en su minuto como partiendo caro chico, dije transitorio, al final Mm. sigo acá hasta el día de hoy, porque aprendí una cantidad de cosas impresionantes. Eso es muy bueno. Los primeros trabajos, usarlos para aprender. Es bestial, porque eso, Claro. interés compuesto, todos los inversionistas nos gusta el interés compuesto, pero el conocimiento eh, crece a tasa mucho más elevada y al final del día es lo que te genera mayor rentabilidad. Tal cual, exactamente. Y el conocimiento es muy difícil de adquirir en este mundo porque no existe una escuela de inversionistas. Sí, Todos los po, que pasamos por el mundo universitario relacionado indirectamente a este mundo, que es ingeniero comercial, yo después hice una especialidad en finanzas, no tiene uno tiene algunas herramientas, pero no tiene nada que ver con el día a día del mundo de inversiones. Entonces, son claro. dos polos muy distintos, eh, donde obviamente hay algunas carreras o algunos cursos en el extranjero que te pueden dar algunas herramientas, pero encontrar a alguien que te pueda guiar en ese proceso y Mm. saltarte un montón de etapas hace que el camino sea 10.000 veces más acelerado. Porque aprender Sí, uno po. por sí solo se demora un montón. Ese es el punto. Cuando yo empecé a hacer inversiones, no había información. Entonces era un autoaprendizaje, había poquitos libros en Chile. Entonces, naturalmente, el error es mucho mayor, po, porque está ahí, Exacto. en muchos casos, a prueba y error, embarrándola hasta el fondo. Po. Pero bueno, es Claro, parte, entonces ahí parte es de la donde curva. tampoco dónde apuntar, a qué libro leer, qué libro no leer, Claro, a quién claro. hacerle caso, a quién no hacerle caso, especialmente hoy día que estamos en un mundo de hiperinformación, diría yo. Sí, po. Tú te escuchas a uno, después escuchas a otro que dice una cuestión totalmente distinta, escuchas a otro que habla de otro instrumento. O sea, uno dice, al final está más informado, pero tampoco sabe tomar decisiones. Entonces, hoy día sí que es Claro. complejo, yo diría, Hoy día sí, educarse. sí, sí. Hoy día están las rutas más claras, pero hay sobreinformación en términos de ruta. Entonces, No, claro, es complicado el tema. Siempre va a ser complicado. Pero yo creo que exactamente. aún así, hoy día puede ser más fácil que antes en el sentido de hay más información. Antes no había información. eh, Hoy día nos puede desordenar más, creo yo, la forma de invertir porque tenemos más incentivo a invertir, no sé, en acciones, inmuebles, estamos más bombardeados por ese tipo de cosas, criptomonedas, No. en fin, lo que sea. Pero por lo menos hay rutas que uno puede ir decidiendo. Sí, no, Hay más formas de probar también. hay mayor contenido para poder rescatar, eso es muy notable y yo diría que es algo que partió desde los últimos 4 años, 5 años, así como más masivo, porque o sea, yo cuando partí no había nada, 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 pero nada, nada, literalmente nada. O sea, me acuerdo, antes me gustaba mucho leer, pero me acuerdo cuando partí con Sergio, me dijo, toma todos estos libros y léete. Después seguimos hablando, más o menos. Y me pasó una chorrera así de libros, y ahí leyendo, aprendiendo, leyendo, aprendiendo. Y después, ¿tenéis ahorro? Sí, tengo ahorro. Ya, pesca todos tus conocimientos, invierte, pesca esto y yo te voy guiando. O sea, esa fue la manera De de cómo empezar, partí, ¿no? de empezar. Claro. Y bueno, yo sé que te gustan mucho los fondos de inversión, los ETF, tuviste una parte importante, 12 departamentos en algún momento, fue bien importante. ¿Cómo empezaste a armar esta ruta de inversión? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Yo diría como personalmente hablando, ahí hay cosas que te van haciendo clic en el tiempo. Sergio, por un lado, está muy alineado a trading. O sea, su vida la desarrolló justamente como director de departamento de estudio, en contratos por diferencia, que son Mm. productos muy apalancados. Sí, Y el trading también se utiliza mucho para generar retorno, etcétera. Y yo aprendí mucho de mis principios antes, de hecho, en la universidad, a hacer trading, veía estos instrumentos financieros, que son de altísimo riesgo, muy poco rentables para la mayoría de la gente, etcétera. sí. Eh, y me di cuenta que en el mundo inmobiliario, cuando entré ya a Rubix y entendí el mundo inmobiliario, dije, esta cuestión es lo mismo que el trading apalancado en instrumentos financieros, pero de 10.000 veces más seguro. Básicamente, Eh, sí.
O sea, cuando yo compro el S&P por 10 haciendo trading para ganarme tantos pips, acá me compro el inmueble por 10 cuando vea el 90% de financiación. Y dije, esta cuestión es como, me acuerdo perfectamente que fue como cuando uno se le ilumina la mente. Dije, wow, acá es, esta Acá es, o está. sea, ¿dónde voy a perder la plata? Es acá. Y de hecho, fueron muchos años donde ahorraba y se llevaba la plata para allá. O sea, no tenía una inversión paralela, tenía fondos muy de bajo riesgo. Siempre dejaba una colita para seguir invirtiendo, porque obviamente me gusta mucho, pero gran parte de los ahorros los tenía en fondos de bajo riesgo y destinaba la plata hacia este tipo de instrumentos para ir A comprando, departamentos comprando, clásicos. comprando, 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 comprando. Y Ya. obviamente por la naturalidad de la pega nuestra, que finalmente es de planificación financiera, de asesoramiento, etcétera, tenía que tener mucho conocimiento en inversiones y por eso seguía invirtiendo, pero ya lo veía más que como por la forma para ganar plata y hacer crecer un montón el patrimonio, era la Paciencia. forma para estar lo suficientemente, llegar a ser lo suficientemente experto para poder recomendar tranquilamente Sí, un po. view de mercado, qué instrumento comprar, cómo bajar Sí. el riesgo, porque obviamente mi estrategia no es réplica para mis clientes. O sea, creo que a ningún cliente le he recomendado hacer lo que hice yo porque es irresponsable, ¿se entiende? Pero ese fue un mecanismo que yo hice para, oye, esta cuestión, por todo el riesgo que conlleva el trading apalancado por un millón, esta cuestión es mucho más rentable y mucho menos riesgosa, por ende, para la Claro, mayoría de la gente igual es de igual de riesgoso, pero para mí era 5 niveles menos de riesgo. claro, obviamente. Y además hay algo distinto. Cuando tú hablas desde la experiencia, es distinto de hablar desde la teoría. Entonces eso te da Tal cual. una visión más clara de lo que pasan las cosas cuando tienes experiencia en lo que estás haciendo. Exactamente. Entonces, por un lado, por la parte de activos financieros, mis clientes no me empujaron, porque uno puede empujarte el cliente y tú no haces nada, pero yo me autoempujé para estar mucho más arriba de todo lo que yo necesitaba para justamente darles el mejor servicio. Yo Ya, por el lado personal me desarrollé mucho por el lado inmobiliario, siendo que no sabía nada en su primer minuto, para tratar de encontrarle la vuelta de cómo generar más rentabilidad. Entonces ahí encontré cosas choras, como tratar de hacer análisis de mercado, ¿cierto? Tasadores que fui contactando para tasar las propiedades antes de comprarlas, tratar de buscar precios muy bajos a la media de mercado para tratar de salir al tiro a vender. O sea, claro. había propiedades que las compraba y las vendía automáticamente al año siguiente y las podría haber vendido el mismo minuto, pero con el tema del IVA, ¿cierto? No lo hacía para que no me pegue, pero trataba de buscar esos márgenes, que era como trading, buscar un diferencial de precio y ¡pum! Ir a buscarlo y salir. Ya. O sea, tu estrategia era compra-venta. Nunca fue Exacto. pensando así lo clásico. Compro un bien raíz, lo mantengo por mucho tiempo, esto que, abro comillas, que se pague solo. ¿No lo viste así? Era entrar y salir. No, o sea, cuando entré al mundo y empecé a hablar con gente que sabía mucho, porque una área de Root se dedica a eso, tenía gente que ya había invertido un montón, brokers No, que tenían su empresa, etcétera. Les preguntaba y me decían, ese era como el relato de cara al inversionista tradicional, que decía, ¿cómo voy a comprar una cuestión por 30? O sea, no lo visualizaba, que cuando empecé a sacar los números yo, porque nadie me lo explicó, decía, pero es mucho más fácil lo otro. O sea, ¿para qué voy a comprar una cuestión en 30 años si la puedo rentabilizar en un año? O sea, no le veía el sentido. Es difícil en el sentido de que uno mm, no siempre compra y ahí me di cuenta que pasaba un poco lo mismo que en el mundo financiero. En el mundo financiero uno tiene una cantidad de instrumentos financieros gigantesca y muy pocas tremendo. son buenas. Muy pocas son buenas. Y la parte inmobiliaria me di cuenta que pasaba la misma tontera. Había millones de brokers, millones de proyectos y no todos eran para rentabilizarlos así. Porque la mayoría te los vendía sobre el precio de mercado. Era al revés de lo que yo buscaba. Claro. 90 Sí, al po. 95% de la oferta era sobre el precio de mercado. Y te sacaban un 10, un 15. Entonces ahí tenías que esperar mucho tiempo. O esperar que crezca el mercado para empezar a rentabilizar y se amortice. Y ese negocio yo a mí no me parecía como muy atractivo de comprar por comprar. Y la pregunta es, ¿por qué esas propiedades están por sobreprecio de mercado a tu juicio? ¿Qué es lo que hacen? ¿Es porque aplican los bonos? ¿Bonos pie y todo el cuento? Es que en ese tiempo no existía bono-pie. Cuando lo de los bonos pie igual es Ya. más reciente, 3, 4 años atrás. Yo te diría porque esto es What feeling, ¿no? Esto creo que nunca lo he conversado con nadie, es buena pregunta. Pero en su minuto, cuando está el boom de las propiedades, que fue entre 2015 y 2019-20, Con tasas muy bajas. que había tasas muy bajas, fue la ola migratoria,
por ende también hubo una demanda por arriendos muy alta, donde también demográficamente Santiago creció mucho, ¿cierto? Sí, En muy poco tiempo. Y eso obviamente la oferta y la demanda de las propiedades no es elástica, o sea, para construir una torre demora un montón, no es que llegaron 1000 personas y de la noche a la mañana construir la torre. así, pum, Entonces, eso listo. hizo que también hicieran crecer los precios un poquito más acelerados de la normalidad, creo yo. Porque si uno toma como data de Chile, pucha, entre el 2010 y el 2015 el precio UF metro cuadrado medio era bien Planito. plano, no hubo mucho crecimiento. Y del 2015 para adelante subió bastante. Y muchos brokers, diría yo, se agarraron de ese hecho para decir, oye, esta cuestión es sube, 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 por ende si compras más caro a lo mismo, va a seguir subiendo, y te vendo en 50 cuotas, entonces tú compras y todos son felices, y como seguía en Claro, verdad subiendo, no pasa nada, en otras palabras, es todo claro. perfecto. Pero hoy día, por ejemplo, no estamos en esa situación, y ahí no se me voy a casar con mi comentario de si va a seguir subiendo o no, pero finalmente es mucho mejor, es como cuando uno compra acciones, está en el mundo accionario. Comprar Mm. con un margen de seguridad es 1000 veces mejor que comprar porque piensas que va a subir en algún minuto. Exactamente, exactamente. Bueno, yo creo que haciendo el símil en acciones sería, tomándome lo que tú dijiste, sería como estas publicidades que de repente aparecen, hazte un sobresueldo con acciones de CCU, con acciones de Andina, con acciones de Amazon. Tal cual. Claro, subieron mucho, los brokers la toman, te hacen mucha publicidad, pero ya están caras, po. Exacto. Y aquí Es pasa, tal cual lo mismo. O sea, finalmente se hace como un ejército de relatores así. Se parece claro, político al final. Que todos dicen lo mismo. claro, No, esto sube, 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 sube. Pasa en muchos productos financieros pasa lo mismo. claro, Eh, y ahí está lo notable que uno buscando, haciendo recetas. En su minuto compré por usados, por ejemplo. ya, O sea, ya, un año, en vez de seguir comprando nuevos, compré usados. Porque los usados estaban, no sé, pues, a 1200 y nuevos estaban vendiéndose a 1006 precio media mercado y los caros están vendiéndose a 1008. O sea, vendía a 1004 y hacía la pasada. claro, claro. Eh, Y, entonces, eso yo creo que es súper interesante como va a tenerlo dentro del radar como inversionista. Que se y ahí, puede. claro, y ahí cómo lo hacías, porque obviamente, si estamos comprando departamentos, sobre todo usados, tenemos que tener el pie. Tenemos que tener el pie ya más o menos listo. Entonces, ¿cómo era tu capacidad de ahorro en ese momento? Si se puede saber Yo esa parte, ahorraba obviamente. mucho. Yo ahorraba mucho. Eh, Al vivir en Europa, como que me acostumbré a vivir con gente para bajar el ticket de ahorro. Ya, Para arrendar así una persona un departamento en paga. ya, Entonces vivía con 4 personas. Y acá en Chile, cuando llegué, me junté con 4 amigos y compartimos un departamento. Entonces el arriendo era una miseria. Y eso y me los generaba. carros. Y estaba soltero, aparte, entonces me generaba una capacidad de ahorro infinita porque no pagaba nada al final. Como Sí, partíamos todos al final, ¿cachai? claro, Supermercados, todas las cosas. Vivíamos como yo vivía en Europa, que era compartir todo, y eso me generó muchísimo ahorro. claro. Entonces, el ahorro fue clave, porque uno a veces dice, chuta, 5 departamentos, 6 departamentos, acciones acá, allá, pero esa plata sale a alguna parte. Entonces, la capacidad de Sí. ahorro es fundamental en esto de las inversiones. Muchas veces yo he visto que se quiere saber cuál es como la técnica fundamental. Yo creo, no sé si hay una técnica fundamental, pero lo que yo creo que la capacidad de ahorro es clave. Y es fome, hablar de ahorro Claro, es re fome. tener ese ahorro es necesario para construir cualquier cosa. Ahora, también los usados, me acuerdo de haber negociado con contrapartes para que me hagan bono pie. Ya. Y de hecho, un usado yo lo compré con 10% bono pie, por ejemplo. ¿Y Eh, cómo hiciste esa parte? En la operativa. la negociar, La operativa propiamente tal. Porque fue ya, lo fue un primero, particular el que te dio el bono pie. en particular, lo primero que también esto es prueba y error, que me di cuenta por CUEA, ojo, y después lo apliqué como resultado porque nadie me lo había dicho. Estaba comprando un usado y lo tasé. ¿Ya? Y estaba en proceso de escritura, todo el torteo, estaba súper barato. Veo la tasación metros cuadrados y eran mucho más chicos de lo que me lo estaban vendiendo. Y le dije, oye, por suerte vi la tasación y me di cuenta de la tasación y la empecé a revisar muy bien. Oye, salté al tiro y le dije al dueño, oye, acá no, ¿cómo se te ocurre decirme que está, o sea, 35 metros cuadrados y eran 25 por presentar? Era más o menos esa rama. Ya. Acá me tenéis que hacer un descuento gigantesco porque yo no lo voy a comprar así. Y acá yo voy al banco, está la cláusula tanto, que dice tanto, 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 si lo que habíamos firmado no era acuerdo.
Y acá yo, por suerte, sin ponerme drama, de, uy, sí, sabes que me he equivocado porque me habían dado mal la referencia. Te hago un descuento, me lo juego con 1000 UF, 1100 UF. Ya, Y lo estaba comprando como 1500, imagínate. Por suerte me importante, o di sea, cuenta. Era 40%. condorazo. Era condorazo haber comprado un usado así. Y ahí caché que después, cuando seguí comprando usado, la única forma para resguardarme de que no los corredores me freguen, porque después tú te metes en portal inmobiliario y todos los corredores que existen, no todos, obviamente, siempre hay excepciones, pero muchos, se utiliza como una métrica para que aparecer más en el ranking de arriba como barato, te inflan los metros cuadrados de la propiedad. Entonces te Ya, sale un UF metro cuadrado en el ranking mucho más chico. claro. ¿Cachai? Y por ende tienen más visitas. Es una técnica muy utilizada y yo no tenía idea de esa cuestión. Eh, entonces ahí caché que con el avalúo fiscal detallado te tiran los metros cuadrados construidos. Y ahí dije, Perfecto. ah, ya, pues esta es la única forma de resguardarme que no me están metiendo el manso golazo. Entonces, cualquier propiedad que uno compre, por ejemplo, oye, al correo, mándame el avalúo fiscal detallado, donde ahí sale tanto UF metro cuadrado construido y lo revisas con lo que te estaban ofreciendo. Porque No, cuando perfecto, uno perfecto. compra uno Buen dato. nuevo, se da la segura, pero uno usado te estáis metiendo en una jungla desconocida. Sí, po. Sí, po. Y Ya, ahí llegué, bueno, a otra propiedad que no me pasó eso, era dato curioso para dejar el tip, porque es clave ese. Que justamente ahí vi, bueno, cuando lo analicé, está a harto descuento, y le dije, oye, existe esta forma de proceder, que tú me vendes el departamento más caro, ¿cachai? Dejamos una carta. Esto, gracias a que tenía gente que cachaba el tema, porque yo por visor también era súper difícil. Me pasaron una copia de lo típico que se pone para el mm, pie, la carta de resguardo, etcétera. Mi gallo dijo, vamos, a lo mismo, mientras que me lo compré, decía, y me pagué lo que hay que pagar, que era la plata que él quería, yo soy feliz, me dijo. Y así que ahí compré ese departamento también con pie y los otros con cash, pero yo siempre me fui al ticket chico. ya, 1600, de esa forma tenía más facilidad de comprar. claro, claro. Oye, qué importante lo que dijiste, el hecho de que alguien te dijo que cachaba de este tema, te dijo que pudiese ser así. Sí, Yo lo rescato la claro. importancia de trabajar en grupo. En otras entrevistas que hemos tenido por acá, una persona mexicana dijo algo que me gustó mucho, fue, la riqueza se crea en grupos. Cuando estamos solos es mucho más Muy difícil. difícil, muy difícil. En grupo es mucho más fácil. Hay temas de datos, de cómo hacer las cosas, de optimización. O sea, la riqueza se crea en grupo. Eso es súper importante. Es clave y ahí un poco de las visiones que nosotros tenemos como empresa es, es la comunidad. Y no estar solos. Nosotros tenemos muchos clientes que son inversionistas muy buenos y de repente hasta mejores que otros asesores. Pero esa factibilidad de tener estas conversaciones y tener el time, y tener el Mm, espacio, y estar constantemente juntándote con grupos del mismo nivel, tirando ideas, salen proyectos, es una de las líneas de por qué nos gusta tanto nuestro servicio, que es Patrimor, que es la planificación, que es poder hablar y tirar esa idea desde, oye, yo pienso que quiero hacer esto, 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 y he visto esto mismo, pero desde otro punto de vista, hoy podría hacerlo así de distinto. Ah, chuta, no lo había pensado, súper buena idea, gracias, listo. claro. Esas gracias son muy, muy, muy interesantes. Yo tengo ejecutivos de inversiones, que son ejecutivos de diferentes bancos, ejecutivos de asesores de inversiones, que pagan el servicio, yo soy su asesor, y hablamos de inversiones, porque les nutre para poder después hacer su pega en sus respectivos puestos y lo hacen mejor que el resto. Porque Claro. pueden conversar, pueden tener esta relación y finalmente este pimponeo de feedbacks que siempre es tan necesario. Eso es súper importante, ir teniendo las visiones externas, porque al final te reafirma tus propias posturas. Uno puede tener una idea de inversión, pero el contrastarla contra otras Claro, personas es súper útil, porque o te la da vuelta o te empieza a reafirmar tu estrategia de inversión tal y al cual. final terminas tomando mejores decisiones. O sea, el hablar de inversión con personas es súper importante. Hacerlo solo, creo que te puede tomar mucho, mucho más tiempo el avanzar solo en este mundo. Muchísimo tiempo. Yo conozco uno de ya grandes amigos como inversionista. eh, Él partió solo y en el camino agarró un mentor. Y él siempre me dice, si yo hubiera estado 100% con mi mentor, escucha, me hubiera demorado la mitad de los años que me demoré, y él se demoró como 11 años en ser un buen inversionista. Claro. Eh,
hemos demorado 5 años, o 4 años si hubiera tenido a alguien con que conversar todos los días. Y él, por ejemplo, tiene su empresa que se dedican a inversiones, y justamente él es el mentor de muchos gallos que están partiendo, y les hace todo lo que le hubiera gustado. Siempre lo recalco o lo tengo en mi cabeza, es porque él siempre hace todo lo que le hubiera gustado recibir, se lo trata de transmitir a sus discípulos, por así decirlo. Que es muy bueno, o sea, tener esa factibilidad de o encontrar una pega así. También, típico libro de Peter Lynch, si te gusta algo, trata de meterte en ese negocio, Claro. o en esa cuestión para aprender más rápido. Y si te gustan mucho inversiones, ¿por qué no ir al mundo de la inversión a buscar una pega y tratar de aprender mucho más rápido por ahí, en vez de estar solo por el mundo? Sí, pues. Sí, pues, qué buen punto. Ir a trabajar en inversiones. Bestial. Obvio. Claro. Claro. No Tienes que quizás necesariamente. alguien que está trabajando y ya tiene carrera como a lo que se dedica, para no tener experiencia y partir en inversiones es un sacrificio. Obviamente, va a tener que ser bajar lucas y partir desde abajo. Nosotros tenemos la experiencia de alguien que lo hizo hace par, venía del mundo de la construcción, sin saber Ya. de inversiones, autodidacta, por supuesto, sabía mucho de inversiones, pero por su lado, y quiso cambiar de rumbo y partió desde abajo y ha ido creciendo, obviamente, muchísimo en varios años. Que fue un esfuerzo para él, tenía un muy buen puesto, y bajarse y venir para acá. Pero se puede al final, eso es lo entretenido. Sí, pues. Sí, pues. Eso es lo clave. Oye, ¿te gustan mucho los fondos de inversión? Me encantan, Fondos aunque de a inversión, la mayoría del público no le gusta. fondos de inversión, ETF. Pero cuando hablamos de fondo de inversión, ¿qué es lo que te gusta? ¿El fondo mutuo? No, a ver, más que hablar del vehículo, ese fondo de inversión, ETF, fondo mutuo, etcétera, es el concepto del Ya. instrumento. ¿Ya? Un fondo de inversión, fondo mutuo, lo que sea, una caja. Una Ya. caja que tiene diferentes activos financieros. Entonces, a mí desde mi lado más hacia clientes que finalmente lo que buscan es rentabilizar, bajar riesgo, disminuir costos, ser eficientes tributarios, dormir bien, no estar preocupado del día a día. Una de las misiones que nosotros teníamos era cómo dar esa solución. Que hoy día, si uno se fija, no está muy desarrollada en la industria local. Que finalmente, si uno se va a Estados Unidos y ya después a libros más pesados de inversiones, es la combinación de diferentes clases de activos, con diferentes fuentes de ingreso, con diferentes rasgos de liquidez, con diferentes clases o instrumentos combinados en ciertas proporciones, ¿cierto? Me generan diversificación. Y esa diversificación automáticamente me genera minimización de riesgo. Ese Claro. concepto que es como tan obvio, que es diversifica, nosotros nos dimos cuenta en todo este tiempo que llevamos trabajando con clientes que es lo menos aplicado en el entorno local. La mayoría viene diversificado, pero la diversificación mental que uno tiene es, tengo el S&P, tengo el Nasdaq, tengo acciones, tengo algún fondo mutuo y un DAP, tengo renta fija. Estoy diversificado, tengo huevo en distintos lados, ¿cierto? Claro. Que para cualquier persona eso es diversificación. Tener muchos tipos de instrumentos financieros. Pero eso no es diversificación. Eso Perfecto. es tener muchas cosas. Sí, pues. un molío de cosas. La diversificación y lograr esa magia es cómo uno encuentra el porcentaje correcto para cada tipo de instrumento y que esa combinación hace que yo pueda eliminar la única variable que es conocida en el mundo financiero, que es el riesgo. ¿Se entiende? Por eso me Claro. gustan mucho los fondos. Porque los fondos es el mecanismo fácil para alguien de encontrar el abanico de todas estas clases de activos y que con ayuda, por supuesto, nosotros podemos hacer como una receta donde podemos jugar con la variable, que es la única conocida vuelvo al punto, que es el riesgo. ¿Ya? Y sabemos que el riesgo, el retorno es imposible de decirlo. Uno puede tener cierta perspicacia, comprar más barato, etc., pero el Claro. riesgo es lo único que sabe que existe y tiene métricas para poder saber cómo va y cómo no va. Entonces, si uno se va, uno de los libros que más me, totalmente yéndome de la conversación, pero para punto a jugar, hay un libro que volé yo, que se llama Cuando los físicos se tomaron el mercado. Lo vamos a notar. Cuando los físicos. Se tomaron el mercado. Ya. Habla de todo el desarrollo desde 1800 fracción,
cómo los matemáticos y físicos, matemáticos en primera instancia, físicos después, ¿Ya? han tratado de poder ganarle al mercado. Ganarle al mercado. Pero después va concluyendo a gente que haya salido que no va a ganar el mercado, y muchos se dan cuenta que la gracia no es ganar el mercado, es correr menos riesgos que el mercado. Y ahí está una de las filosofías más importantes para mí de inversión, que es, a mí es lo mismo ganar el mercado. Y si menos que el mercado, más bien, es cómo corro mucho menos riesgos que el mercado para tener una posición mucho más favorable en un entorno donde yo tenga ventajas. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginémonos que tengo un portafolio, que estoy invirtiendo a largo plazo y la receta del libro del banco o de cualquier institución financiera, corre riesgo. Pues en total tenéis 30 años para invertir, eres caro joven. Sí, pues. Para nosotros eso es lo peor, la peor recomendación que uno puede dar. ¿Por qué? Porque hoy día, cuando yo estoy acá parado, yo no puedo, soy general desde después de la guerra, miro para atrás y digo, chuta, no sé lo que viene para futuro, pasó esto ya. No sé qué va a pasar mañana, no tengo idea de qué va a pasar. Quizás ya mañana sí, pero pasado mañana no. ¿Cierto? Entonces, la única forma que yo tengo de resguardarme, para aprovechar una oportunidad del mañana, es correr menos riesgos hoy día. ¿Y Para que cómo se cuando hace se eso? ejecute, como se hace eso, es combinando activos financieros. Y no correr riesgos sin dejar rentabilidad sobre la mesa, que eso es importante, porque uno puede decir, bueno, Fernando, te hago caso, estoy en depósito a plazo hasta que haya una crisis. No, porque ahí pueden pasar 10 años que no hay una crisis y te perdiste todos los rallies. Bueno, no tiene sentido eso, obvio. Entonces, ahí nosotros descubrimos, yo y obviamente muchos del equipo seguimos estudiando que el combinar activos financieros pues, reduce drásticamente los niveles de riesgo y rentabiliza no mucho menos que una bolsa, estar expuesto a acciones, no mucho menos que estar expuesto a un portafolio balanceado, que es el típico 60-40, que cualquier desastre se gusta, y es harto más rentable que ese balanceado y harto menos riesgoso que estar 100% en rentabilidad. ¿Y qué son estas clases de activos? Uno habla del mundo de renta variable, pero el mundo de renta variable o de acciones tiene un mundo por detrás. Está Sí, pues las tremendo. de larga capitalización, las de baja capitalización, las growth, las value. Están las small cap, las micro cap, que son menos conocidas. Están las nano cap, está el private equity, está el venture capital. Dentro de estos dos mundos hay otro mundo que es el buyout, el distress, etc. Después, por el lado de la deuda, uno siempre tiene pensado depósito a plazo y renta fija. Pero renta fija es deuda, hay un mundo de deuda. Está los depósitos, por supuesto, los pagaré, la renta fija común y corriente, que es prestar los bonos corporativos bancarios, las facturas, créditos directos, deuda en situaciones de estrés de empresa, deudas inmobiliarias, deudas con otro tipo de mecanismos de colateralización. O sea, también ahí hay un mundo. En real estate, que también uno lo tiene en la mente, también hay un mundo de fondos ahí. Y si uno pesca todo eso y lo ordena, obviamente, y saca rentabilidades, volatilidades, riesgos, etcétera, y empieza a jugar en las combinaciones, obviamente con modelos matemáticos y estadísticos, toda la tontera, pero para hacerla simple, te das cuenta que podéis lograr esa baja volatilidad y alto retorno. No, y vuelvo al punto, no para ganarle al S&P, no para ganarle al cualquier mercado que sea referencia, sino es para correr quizás 50-70% menos de volatilidad. Que esa es la clave Ya, finalmente para nosotros. ¿Sí? Y ahí perfecto. nosotros nos dimos cuenta que el mundo tradicional de la banca no sabe nada de eso. El mundo tradicional de la banca privada sabe muy poco de eso, local. O sea, son productos que no los manejan. Y hay un nicho muy bajo de gente que conoce ese mundo y los únicos compradores de ese tipo de productos son institucionales. Hoy día se ha abierto un poco esto, pero hace 8 años era así. No había nadie que dijera, oye, voy a comprar un fondo de voy a hablar CLO, que son los CLO, son bancos sintéticos en Estados Unidos que emiten bonos corporativos. Que las tasas son súper buenas o sea, con un nivel de riesgo muy... Uno decía esa cuestión es chino mandarín, y quizás todavía es medio chino mandarín. Mm. Y todo eso uno lo puede incluir en los portafolios hoy día, con los accesos que hay en los mercados, los fondos que existen en todos lados. Uno puede comprar eso. ¿Qué es lo que uno tiene que tener ojo? Obviamente, costos, que hoy día es una de las cosas muy en línea. Pero este tipo de mundo, chistosamente, que uno lo ve como más sofisticado, es de los costos más bajos. Es muy bajo el costo de este tipo de instrumentos financieros.
El problema que uno siempre tiene en la cabeza es que en Chile el costo para exponerse a un mercado accionario, cero diversificado, o sea, diversificado, pero por cualquier tontera, que es replicar el S&P con un fondo mutuo, en una palabra, es carísimo y es pésimo. Y uno tiene en la cabeza automáticamente cuando habla de fondo esa cuestión, esa calaña, por decirlo de otra palabra. Pero en verdad, eso es algo, o sea, claro, son fondos, pero hay otro mundo gigantesco de instrumentos financieros que son baratos, tienen beneficios tributarios, me diversifica el portafolio de diferentes formas. ¿Entiendes? Entonces, eso fue para mí súper, wow, acá está la forma de poder dar alguien que no quiere hablar, saber de inversiones, porque sabemos, por ejemplo, acá quizás los que nos escuchan son mucha gente que le gusta inversión. Sí, po. Está bien, pero el 99,9% de la gente trabaja, no le importan las inversiones, que les debería importar, pero ahí hay que ser claro que uno de racional lo piensa así, pero la gente no es racional en su día a día. Y Claro. no va a destinarle 10 años a estudiar inversiones para empezar a invertir en el 11º año. O sea, esa cuestión, ¿quién la va a hacer? Si todos tienen que trabajar, todos tienen que hacer su vida. Sí, Por po. ende, ahí nosotros quisimos preocuparnos de poder entregar esa solución un poquito más no es innovadora la palabra, pero traer algo que existe en todos lados y acá en Chile no existía, que es como alguien va a poder comprar un fondo privado de renta inmobiliaria en Estados Unidos. Yo me encontraba así como, ¿por qué? O sea, ¿por qué uno puede comprar la FP y no el gallo que está bien? O sea, no le veo el sentido. ¿Por qué alguien no puede comprar un fondo de deuda inmobiliaria en Estados Unidos con coberturas a peso porque no quiero tener los movimientos del dólar? La FP los Sí, po. compra, ¿por qué alguien a pie no lo puede comprar? Bueno, y dentro de ese trabajo ha sido poder traer todos estos productos a las personas. Y lo más chistoso es que los que emiten estos fondos no es que digan, no quiero venderla a él. No es su negocio. Su negocio es tener 5 AFP, tantas empresas de seguro y con esas 20 roots empresariales Listo. funciona mi empresa. O sea, no es que sea una persona malvada y que uno de repente piensa, no, es que quieren venderle y no quieren venderle al pueblo. No, es su negocio y obvio, y si uno lo va a preguntar, te explique, son muy abiertos, etcétera, pero no había que hacer esa bajada. Y ahí nosotros creo que hemos hecho una pega y hoy día yo creo que es mucho más popular que hace 8 años que no había nada de esto. Sí, pues, no, temazo eso. Y una persona que quiere empezar a invertir en este tipo de cosas, ¿cómo parte estudiando? ¿Cómo parte mirando a tu juicio esto? Es un temazo también, es muy buen tema Mm. porque no conozco una receta. Porque esto es mucho lo que hablábamos al principio, fue mucho prueba y error, mucho de leer muchas cuestiones y pillar lo bueno y lo malo. Hay buenos libros y hay libros muy malos que tratan de hablar del tema. Hay uno que se llama eh, All About Asset Allocation. Perfecto, todo acerca. Un libro cero bestseller, o sea, la cuestión es lo más fome que hay, pero es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Porque te habla de literalmente la esencia de la diversificación. Todo esto es lo que yo hablé en palabras medias desordenadas, pero la esencia de qué es diversificar correctamente. Y te hace un barrido por las diferentes clases de activos de una forma más light. Después hay otro libro que es re bueno, que también es cero bestseller, pero lo encontré muy choro, que se llama ¿Ya? ETF for Dummies. ¿Ya? ETF for Dummies te revisa también todos los tipos de activos que hay, te habla mucho de los ETF, porque el nombre del título, Me obviamente. imagino. Eh, No, no, hablar y, y de inmuebles, de inversión inmobiliaria. no, Podría haber un obviamente, ETF de eso, pero. pero hay ETF de inversión Sí, po. inmobiliaria y los revisa el libro, hay ETF hipotecarios, de private equity, o sea, te desglosa todos los ETF y te da ejemplos. O sea, no te dice, existe la renta variable, no dice, en renta variable norteamericana está este ETF, este ETF, este ETF, este ETF, y los Perfecto. desglosa, ve cómo están compuestos, o sea, como una guía, así como un glosario de ETF, por así decirlo. Yo me encontré ese libro genial. Genial. Me hubiera encantado leerlo, lo compré hace un par de años, me hubiera encantado leerlo hace 10 años atrás. Me hubiera borrado una cantidad de vegas Mm. gigantescas esa cuestión. Porque uno andar buscando la cuestión, tienes que buscar, y acá te da Mm. como comprar estas cuestiones. Hay un libro choro también que es como que trata de emular el portafolio de Rey Dalio, que de hecho es este. Que tengo acá como de. Porque lo encuentro muy sencillo y es súper delgadito, mira. Es así. O sea,
súper, súper tonto, y se llama The Set and Forget 11 Portafolios. O sea, en otras palabras, cómo dejáis una estrategia armada de diversificación total con diferentes productos financieros, que llegáis y tenéis que hacer 2 cuestiones en el año y te tiréis para atrás, a como dice el libro, a disfrutar así que en la maca, un poco. Y es un libro, uno Claro. diría, oye, para hacer esta cuestión, y con letra grande, que eso es lo macho. O sea, lo Y encontré eso, un libro bien entretenido como para el que en verdad no es del mundo y quiere aprender algo simple. No es para hacerse profesional en inversiones, pero es como para tener un view y aplicar una claro. estrategia que funciona. Esa es la estrategia All Seasons. Ese libro intenta explicar eso. Es derivada de la estrategia de All Seasons, pero la modifica para la lógica del libro. Ya, perfecto. No es la mejor estrategia de inversión, ¿no? Ojo con no es una recomendación, es como para abrir el mundo a este mundillo Sí, claro. O sea, de inversión. acá hay temas que han sido comunes. El tema de la lectura, que no necesariamente puede ser lectura, el aprendizaje también. O sea, audiolibro, lo puedo escuchar en audiolibro. ¿Qué tan importante es para una persona que está invirtiendo, a tu juicio? ¿Qué tanto marca la diferencia? Para mí es brutal, pero 200%. O sea, es lo que más marca. Eso y networking. Yo diría que son las dos cosas que importan más. ya, Porque estudiar es una cosa, pero el medio por donde lo aplico es el otro mundo. Porque uno sí, puede po, saber mucho, pero cómo lo llevo eso a la práctica, que es la bajada, es súper complicado. Porque sí, acá te po. hablan de los ETF y todos los libros del ETF, porque en Estados Unidos está súper desarrollado, pero para mí, Fernando, con esta situación financiera, ¿los ETF son la mejor solución? No, son pésimos los ETF. Para un chileno, común y corriente a pie, es la peor negocio tener un ETF. ¿Por qué? Te hacen los ETF que generalmente uno utiliza para diversificar, te entregan dividendos. Te hacen el withholding tax del 30%. Un ETF en media, el S&P tiene un dividendo muy chico, pero mercado emergente, de real estate, de deuda, van a estar entre el 4, hoy día las tasas tan altas, 5. Tú te van a sacar el 30%, un 5%, un 7%, un 8%, es mucha plata. Es mucho. O sea, el tema de. Yo, Estados Unidos, a mí me gusta el mercado norteamericano, pero la tributación te cercena en el mercado norteamericano. Yo veo el mercado norteamericano como una especie de crecimiento. O sea, lo que intento meter allá, ojalá no reparta dividendos. No, Ahora, claro, viene este tratado nuevo de que te bajan de 30 a 15, igual sigue siendo alto, pero pero sigue siendo alto. sigue siendo alto. No obstante, igual tiene cosas chulas en el mercado norteamericano y al final del día igual las mejores empresas están allá. Entonces está ese como Sí, trade-off de donde lo veo. A mí me gusta el dividendo muchísimo y tengo un seco marcadísimo hacia el dividendo en Chile y en el mercado norteamericano es crecimiento. Últimamente he estado invirtiendo mucho más en Chile. Hoy quiero claro, nosotros ver le mercados. dimos la vuelta, que no quiero, no se tomen mi comentario, el ETF es pésimo. El ETF es muy bueno, pero hay otras formas de invertir en ETF que no sea vía el ETF. Y por ejemplo existen los UCIT. ¿Qué Eso no son los los conozco. UCIT? Son fondos ETF que no reparten dividendos, el mismo costo que el ETF. Transa como fondo en vez de ETF. ¿Ya? ¿Ya? Transa como un fondo en vez de ETF, pero es un ETF. Con el mismo costo del ETF, vuelvo al punto. No entrega dividendos y cotiza en Irlanda, Londres, Grecia o en general en corredora o bolsa europea. ¿Cuál es la ventaja de Maravilloso. eso? La Elimino tributación, ahí el problema de la de la tributación. retención del 30%. Esa es una Claro. forma. Entonces, no estoy diciendo que el ETF sea pésimo, sino hay mecanismos para invertir Sí, en po. ETF que te hacen eficiente el tema. Claro, sí, Otro temón local es que mucha gente, quizás tú que estás en el mundo accionario lo sabes perfecto, pero los fondos de inversión locales tienen beneficios tributarios. sí, po. Cuando compro el ETF o el UCIT o fondos de inversión fuera, se me va derechito al lugar complementario y puede ser también un costón muy Sí. importante, especialmente para las rentas altas. Entonces, hay viene la segunda patita que es importante en inversiones, que es no solamente los costos, que obviamente los costos son muy importantes, la tributaria también. Porque de repente uno se engolosa de decir quiero correr riesgo, quiero invertir choro, quiero rentar bien, Entretenido. quiero exponerme a acciones Gringolandia, a Microsoft, etcétera, a la nueva industria, Ark Innovation, IPO, fondos súper choros. Pero después a la hora de los kioscos te llegas a rentabilidad y se te alza el lazo del 30 y y ahí vuelvo al riesgo retorno, con un riesgo así para rentar así.
no me hubiera convenido comprar un fondo con beneficio tributario bien hechito, que hubiera rentado lo mismo que va a quedar después del impuesto, pero corre un riesgo así, así de chico. Claro, claro. Y esas son cosas que son importantes a tener ojo. Yo creo que de repente uno se quiere rentar mucho y había la solución que después de impuestos te queda la misma rentabilidad que el otro, que corriste mucho menos riesgo y está ahí con el beneficio tributario. Acá en Chile tenemos muchos productos, no son muchos, son alrededor de 100, ciento y fracción fondos, y los fondos de inversión, a diferencia de los fondos mutuos, son baratos, no son baratos, pero son mucho más baratos que los fondos de mutuos. O sea, es chistoso, esto es muy, eso es muy extraño, yo todavía no entiendo cómo pasa, pero si uno va en Chile a comprar un fondo mutuo accionario, gringo, 4%. Uno se va a comprar un Bestial. fondo mutuo, va en Chile, o sea, un fondo de inversión va en Chile, 1%. ¿Por qué? No lo entiendo. Mismo producto por diferentes vías, finalmente, y te cobran 4 veces más. Y el otro tiene beneficio tributario y el otro no tiene beneficio tributario del fondo mutuo. O sea, te cobra más y no tiene beneficio tributario. Eh, entonces, yo lo encuentro que es muy chistoso eso. O sea, y ahí entra la técnica de buscar, encontrar, saber qué comprar, qué no comprar, cómo ir haciendo el portafolio, con todo lo que hay a disposición. Claro. Esa parte yo creo que, bueno, a muchas personas les debe hacer sentido, el saber qué buscar, dónde buscar, etcétera. La pregunta es cómo lo hacemos. Ya, ok, terminé de escuchar este video, o verlo, da lo mismo. ¿Cuál es mi paso siguiente para aprender de este tipo de cosas? Porque Si ese eres es el problema. inversionista y quieres dedicarle tiempo, una de las formas para empezar a estudiar, diría más fácil, así como autodidacta, métete a la Bolsa de Santiago, activos con presencia bursátil, está la lista de todos los activos financieros que están en la presencia bursátil, elimina las acciones, deja los fondos, anda fondo por fondo buscándolo, estúdialo, analízalo, compáralo, y ahí empiezas a aprender indirectamente de los mejores fondos que existen en presencia bursátil, porque los con presencia bursátil o los fondos rescatables que cotizan en bolsa, normalmente son justamente los fondos que compran los institucionales. Entonces, por ahí lo tienen que comprar ellos, lo triangulan por la bolsa. Entonces, Claro, hay mucho due diligence también que ha hecho los institucionales para comprar esos fondos. Te hacen mucha pega, te adelantaron la pega en otras palabras. Ese es un mecanismo fácil como partir. ¿Y cómo combinar estos activos? Están los libros. Y ahí uno puede, y ahí el paso siguiente es maquetear en Excel o en algún otro programa, Python, etcétera, para poder hacer las correlaciones y toda la cuestión. El que no quiere darse tanta plata, para eso está Patreon. Mucho más fácil. claro, ya, pero estoy pensando en esa persona, no sé, voy a decir mi profesión, ingeniero agrónomo que está metido en el campo, quien le importa este tema, que quiere optimizar, que sabe que, por ejemplo, en las inversiones más tradicionales, por decirlo de alguna manera, puede estar pagando caro, pero listo, no quiero pagar asesoría, no quiero pagar nada, que hay muchos que no quieren pagar. ¿Qué diablo hago? Te la estoy poniendo Por difícil, eso, Fernando. anda en la línea de costos. Primero lo que tienes comprado. Costo. Costo. Para afuera. Ya, todos los que están malos, para afuera. Segundo, a esta listita que comenté de los fondos de presencia bursátil. Busco los baratos que calcen los activos. Por ejemplo, si quiero invertir en renta fija, busco el más barato con presencia bursátil. Ya, check. Ahí tengo el activo. Y después, ¿cómo comprarlo? Hay que encontrar alguna corredora que te dé permiso para hacer esas compras. Que ahí son, no todas te dan el acceso a entrar al mercado y poner cualquier orden. O sea, ahí hay que buscar justamente esas que las permitan. Renta 4, por ejemplo, es una. Tri, hoy día últimamente que salió como aplicación de tech, por así decirlo. Nosotros estamos a punto. De hecho, uno se mete a la página de Patrimonio, está. Dejamos una sección de inversiones donde tenemos como la sección de los fondos que nos gustan más. Ya como hicimos todo ese trabajo de limpieza, ahí llegáis y lo compráis. Y armamos una aplicación de inversiones, como comprarlo tú mismo, no vayas a asesoría nada, llegáis y compráis. También es una alternativa que se me había olvidado comentar. ¿Qué otra corredora? El Santander, por ejemplo, no deja. Banchile no deja. BCI no deja. Y ahí BTG por la aplicación suelta no deja mucho de los fondos. Larra tampoco. Y ahí uno lamentablemente necesita un operador. O sea, si yo voy a BTG y utilizo la mercado en línea, no me deja poner todas las órdenes por la plataforma. Pero si yo tengo un corredor por detrás, me hace el favor de hacer, o no, no el favor, si al final le estoy pagando. Claro.
me toma la orden. Pero ese segmento de patrimonio es muy alto, de bien mínimo. Claro. O sea, todas estas plataformas nuevas que ha sacado BTG, etcétera, son para poner cualquier monto, pero para entrar con órdenes fuertes, para entrar a este tipo de fondos, uno necesita esa entrada. Entonces, también es una de los... También yo encuentro súper injusto. ¿Por qué uno tiene que tener plata? Obviamente que es por una cuestión de tiempo e ingreso, porque al final hay que pagarle a alguien que finalmente te gestione eso y ponga la orden, y ejecute y digitalice, etcétera. Que todo eso, las fintech, finalmente ahí tienen todavía un gran trabajo para justamente, más que democratizar, es optimizar esos procesos para que no necesites un tipo que te ponga la orden del mercado y por ende no tengáis que pagarle y eso automáticamente baja los costos. Es una cuestión de, no es de maldad, es de eficiencia, ¿no? Claro, claro. No, apuntemos, en resumen, hay que hacer el trabajo. El inversionista tiene que hacer el trabajo. Es un trabajo bien entretenido. Yo creo que acá es súper la invitación para todos, porque el mundo de los fondos es, y esto es en base a mi experiencia, quizás obviamente no es el hecho, pero en mi experiencia. De todo el tiempo que yo llevo trabajando en la industria, no he conocido a nadie que venga desde afuera a decirme, oye, sé que vengo con esta idea de inversión y encontré todos estos fondos. No conoció a nadie. ¿Por qué? Porque es difícil encontrarlo. Y cuando lo encuentras, no sabes cómo comprarlo. Claro. ¿Y por qué no lo sabes cómo comprar? Por este problema que te digo. Y otra de las problemáticas de muchos de estos fondos, lamentablemente, y son cosas para ir solucionando en el tiempo, yo creo, es, oye, cuando uno quiere comprar un fondo que no tiene liquidez en bolsa, cotiza en bolsa pero no tiene liquidez, ojo, pero uno puede rescatar en un día y comprar en un día. Si yo pongo la orden en bolsa, nadie me la va a tomar. ¿Por qué? Porque yo tengo que avisarle al gallo del fondo que ponga la orden porque yo estoy comprando. Si no tengo esa conexión, que ahí está el networking finalmente, no tengo cómo comprar ese fondo. Aunque yo tenga el mnemotécnico, me gusta, etcétera, pongo Claro. la orden y puedo estar 5 días esperando y no me la va a tomar nadie. Porque uno tenía que mandarle un correíto, oye, ejecútame esta orden. Y ahí uno se pone en bolsa y ¡chup! Se juntan las puntas. Son detallitos que Sí, pues. finalmente, si uno no tiene idea que funciona así, dice, chuta, y bueno, este gallo está hablando puras tonteras, no puedo comprar estos fondos. Sí se pueden, pero requieren pasos, requieren una lógica por detrás que muchas veces también, cuando uno va al ejecutivo del banco, uno le habla de todos estos fondos que mucha gente va a empezar a buscar ahora. Y te dicen, no se puede comprar. ¿Por qué? No, porque no se puede. No, no es malo, no funciona. Porque pero también los incentivos de la banca son perversos, no perversos, pero quieren vender sus productos. Es como el vendedor de autos. El Obvio, Subaru quiere vender Subaru, no estar diciendo, mira, ¿sabes que me gusta más el Toyota? El ejecutivo, no, va a decir, no, obvio. obvio. Y ahí está el gran problema, diría yo. Eso es uno de los grandes problemas que todavía queda en la industria, los incentivos y la independencia. Sí, pues. Oye, bueno, me imagino que ustedes han conversado con muchas personas, con muchos clientes, inversionistas, y hay muchos que le ha ido muy bien en general. Entonces, en esa línea te quería preguntar, Fernando, ¿cuáles a tu juicio, o se han determinado cuáles son denominadores comunes que pueden tener estos inversionistas que les va muy bien, em, que tienen ellos que les hace precisamente que les vaya muy bien en esta inversión? ¿Han determinado algunas características comunes para las personas que puedan estar escuchando esto? Es decir, listo, esto es como una especie de base que es común a todos estos gallos que les va bien. Voy a ir es muy buena la pregunta y sí, hay muchos factores comunes no solamente en nuestros clientes que hemos visto, sino también en gente que uno admira y Mm. lee y estudia también por el hecho y trata de juntar esas puntas. Lo primero, que yo diría que es radical, es la metodología. O sea, tener una metodología y seguirla. Y ahí viene el segundo paso, que es estructurado, Ya. no ordenado. ¿No? Una cosa no es que también me dicen, no, yo soy ordenado, llevo todos mis gastos ordenados. Entonces, eso no tiene nada que ver con ser ordenado. Eso, claro, es mejor que no hacerlo, por supuesto. Pero tener los gastos todo ordenados da lo mismo. Si lo que importa es la capacidad de ahorro, no cuánto gastáis. Entonces, metodología, estructurado y poder ser estructurado un tiempo alto. Porque mucha gente tiene una curva como especialmente cuando uno está muy motivado, que es como, ¡wup! Se desinfla. Sí. Las inversiones es muy de largo plazo. Entonces, esa metodología y esa estructura, y después como resiliencia o
no sé la palabra técnica, o sea, la palabra, se me fue la palabra específica, ver como constancia en el tiempo de la metodología que elegí, de la estructura que elegí, y ser constante en eso, en esa disciplina. Yo diría que son los tres, así que se me viene rápido a la cabeza, obviamente, son clave. Porque en inversiones, en un año no pasa nada, en dos tampoco. Especialmente los que no van a meter la mano al barro para una empresa o irse al mundo inmobiliario, que tienes alto crecimiento en poco tiempo, y vaya a comprar productos financieros, bien armaditos, etcétera. La rentabilidad en los primeros 3 5 años es cualquier cosa. Sí, ¿Dónde po. se ve recién el efecto el quinto para adelante? Donde empieza a funcionar el interés compuesto, donde empieza a verse los retornos mucho más atractivos y todo el tema. Y ahí viene un punto clave que es lo mal que se le mira o como no sé si el desprecio es la palabra, pero como el desprecio, también por la falta de bajar esta información de forma simple a las rentabilidades de los instrumentos financieros. Lo voy a decir por el siguiente ejemplo. Me pasa con muchos clientes esto y por eso lo saco a colación. Oye, este instrumento en largo plazo, con estas volatilidades, con estas expectativas, con estos escenarios, renta en media en una curva de probabilidad 10%, para arriba un 11 y para abajo un 8. ¿Cuál es la primera impresión de alguien que le dices tú eso? Súper mal. Sí, po. Pero para eso, especialmente los que son empresarios, para eso meto la plata de trabajar en mi empresa. Sí, po. Es la clásica respuesta. Oye, pero para eso, ¿cómo para eso no inviertes? O sea, ¿para qué? Pero ahí está el error conceptual. Ese 10 no es que sea 10 todos los años. Es 10 anualizado, que significa que ese 10 va subiendo en el tiempo. Por ejemplo, si yo invierto en algo que me da un 10 anual, en 10 años se ha transformado en un 15, 20, por el interés compuesto, en tasa simple. Eso que ahí la industria no lo ha sabido bajar, y tampoco pocas veces uno lo habla, es lo radical del instrumento. Imagínate algo que renta, ya que es súper riesgoso, todo el venture capital. Voy a poner en lugar de esta conversación venture capital. Venture capital a largo plazo, con sus oscilaciones y toda su tontera, en 20 años, anualizado renta más o menos una horquilla de un 20% anual. Bestial. Esa cuestión en 20 años invertidos te genera como Mucho. Te duplica el un capital en tres. billonísimo anual. O sea, una cuestión es Sí, po. mucha rentabilidad. Y uno dice, pues un 20 cualquier cosa. Pero 20 en 20 años no es 20 por 20 años. O sea, es Mucho más. mucho retorno. Sí, pues. Ahí si Entonces, alguien, la regla es 72, si alguien en el fondo quiere saber cuánto tiempo se demora en duplicar el capital, 72 dividido la rentabilidad. O sea, básicamente, si la tal cual. rentabilidad fuese 20, 72 dividido en 20, da como 3,5 más o menos, 3,55. Bueno, cada 3,55 años se duplica el capital. En 7 años tendríamos por 4 y así sucesivamente. Eh, en 10 Voy a años por hacer, 8, bestial. para sacar el ejercicio, hacemos un ejemplo acá en línea para que hagamos. Imaginemos que invertí 10 palos en Venture Capital, ¿no? Para los Donde extranjeros, los últimos 10 palos son 10 millones de pesos y eso sí, equivaldría al tipo de cambio actual en $12.000, más o menos. $12.000. $12.000 exactamente. Entonces Ahí yo voy me, a cortar, voy a poner exactamente 20 años para que no se ensucie a mí me encanta Chile. Palos, melones, guatones, es todo lo mismo, ¿no? 10 palos, 10 melones, 10 guatones, todo lo mismo. todo lo mismo. Todo lo mismo. Entonces, imaginemos que partí diciembre del 2020, 2001, para hacer cualquier tontera, y ahora estoy cerrando en diciembre del 2022, o sea, 20 años cada, ¿cierto? Entonces, ay, se me jodió Y ¿cómo se llama? mientras tanto, ¿cómo se invierte en Venture Capital? Muy buena pregunta. Ahí hay fondos especializados en Venture Capital. Ahí está. ¿Hay 20 años. alguno que se pueda mencionar? Porque lo típico es ganar comentarios después en el video de, ya, ¿cuál es el nombre del fondo para ir a mirar? Sí, bueno. Sí, no hay problema. Mira, no es recomendación, ojo. Eso obviamente yo no lo puedo dar, pero para que lo busquen, lo estudien, lo comenten, etc.
hay un fondo que nosotros utilizamos mucho, que es un índice, ¿ya? Un ETF, por así decirlo, que es una forma fácil, porque Venture Capital, en palabras bien simples, que son empresas que no cotizan en bolsa, no son públicas y están en etapas de crecimiento y de Claro. maduración, por ende tienen una curva de crecimiento bien importante. Y mucho riesgo, Entonces, de paso. y mucho riesgo además. Y después está el private equity, que es todo el mundo privado se llama private equity, todo el mundo de acciones privado. Ahí está el venture capital, la siguiente etapa es growth, donde están justo en la etapa de venture capital de crecimiento, y después donde están maduras todas estas empresas es buyout. Uno dice, ay, pero que fome entrar en una empresa que ya no crece. Lo interesante del private equity es que lo que buscan los managers es comprar empresas baratas que tengan, ¿cierto?, una estructura donde se pueda potenciar, o sea, un negocio que se pueda potenciar, y ellos llevan toda la artillería pesada, gerentes, directores, negocios, contactos, networking, a la empresa y la optimizan. Entonces, imagina que está, es cualquier tontera, dame alguna empresa que no cotice en bolsa que sea como conocida. Acá en Chile, que no cotiza en bolsa, Sea AgroSuper. AgroSuper. Ya, hablemos de AgroSuper. Llega un private equity y dice, oye, si es que AgroSuper tiene, si le hacemos todas estas modificaciones, pucha, en vez de valer hoy día, cualquier tontero, no tengo idea cuánto vale AgroSuper, Mucho vale. 100 billions vale 200 billions. Esto lo puede hacer en un rango de 5 años. Entonces llegan, meten toda la artillería, la compran con un descuentito, porque es negocio y todo el tontero, meten la artillería, meten directores, cambian los proveedores de AgroSuper, cambian la logística de AgroSuper, hacen nuevos contactos para sacar mayor margen en las utilidades, meten cadena comercial, nuevos gerentes de marketing para reformular la marca y sacar mayor branding, hacen todo ese trabajo y la sueltan. ¿Cachai? Es una estrategia de inversión muy interesante, súper chora, y uno puede invertir en esa estrategia. Entonces, por ejemplo, hay un fondo de BTG Pactual que se llama Hamilton Lane Private Equity, o GPA se llama el tecnísimo, que uno puede entrar a ese fondo. Hay otro fondo que se llama, que para la parte de Venture ese fondo se dedica más en buyout, que es esta estrategia. Y hay otro índice que se llama Thomson Reuters Venture Capital, que lo tiene ¿Ya? Azimuth y acá en Chile lo tiene HMC, que es el ETF, o el índice de Venture Capital estadounidense. O sea, uno está indirectamente La raja. yendo a 9.000 ventures en Estados Unidos mediante un índice. Es una forma de diversificar en el ejercicio. ¿Cachai? Claro. No, tremendo, tremendo dato. Súper importante. Me gustó. Vamos a ver qué hacemos por ahí. Eso. Y vuelvo al punto, son cosas muy, 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 muy entretenidas. Sí, pues. Hagamos, lo que quería hacer era el ejercicio, que se me había quedado pegado el programa, entonces 10 ¿Podemos millones de compartir pesos. pantalla esa parte? Obvio, perfecto. Te dejo aquí. Nada de esto no tiene nada adicional. Ya. Anfitrión. Y acá, ¿dónde está el compartir? Allá. Acá. Ahí está. Pues acá en otras palabras, CTE, este es un programa que uso harto. ¿Ya? Entonces, CTE, los Venture Capital a 20 años. Entonces me da horquillas. Esta es una distribución de probabilidades, porque esto estoy sacándolo con Monte Carlo. ¿Ya? Realmente estoy tomando la data pasada para decir esto va a pasar en el pasado, pero dónde pasa en el futuro. Es probabilísticamente en relación al riesgo que tiene este tipo de activo, cuáles son los escenarios posibles de acá al futuro en una distribución, ¿ya?, de resultados, ¿vale? Que Ya. son más de 100.000 escenarios base que uno podría sacar. Entonces vámonos a la media para hacer el ejercicio y después nos podemos ir a las colas para ejemplificar. Yo en 20 años, rentando un 18-19% anual, ¿cierto?, transformé 10 millones de pesos en 318 millones de pesos. ¿Ya? O sea, acá sacamos matemática simplona, abrir un Excel acá. O sea, yo compré, ¿cierto?, invertí 10 milloncitos, ¿cierto? Y me fui con 3,18. O sea, en otras palabras,
capital final, ¿cierto? 318 millones, capital inicial, 10 10. millones. O sea, transformé 10 millones, tuve una rentabilidad del 20% anualizada, pero no es, después si transformo, acabo de volver a la, bueno, te veo, si transformo estos 3000% en 20 años, no es un 20% anual, es un Claro. 18%, ¿cierto? Estamos hablando de que, acá, capital. Es un activo que me rentó anualmente un 154% anual, En tasa simple. en tasa simple. Anualizado un 20%. ¿Qué es lo Entonces, que es el interés compuesto? ¿No? ese es el interés, acá un ejercicio muy básico, pero no se significa que pase esto si uno invierte en Venture Capital. Por favor, no malinterpreten mis palabras, que no se vienen No, simplemente pero es para poner el ejemplo bien abrupto. Nadie invierte 100% de su capital en Venture Capital para partir sí, por ahí. claro. Sí, claro. Pero es para darle el ejemplo de cómo el interés compuesto es tan fuerte. ¿Ya? Ya, y Obviamente, ese, si me voy al y cada ese es punto, si se el fijan acá, bestial. por cada punto porcentual que tengo de más, la rentabilidad es absurdamente más alta. O sea, acá 26, pero tengo 1000 millones con 10 millones invertidos. Sí, pues, Y acá ahora, tengo 30, que es 3000 millones de pesos de capital final. la pregunta es, ¿qué tan factible llegar a ese, o sea, cuando hablamos del percentil 50, ese es como el escenario más probable? El escenario más probable, exacto, tal cual. El escenario que finalmente es la media de todos los resultados. ¿Ya? Ya, Y ahí viene por qué uno finalmente no invierte solamente en Venture Capital, ¿cierto? Porque obviamente tenía una dispersión de retornos muy amplia. Sigue siendo amplia, tener entre un 5 y un 30 es muy amplia para alguien que invierta 20 años. Y ahí uno empieza con esta lógica de riesgo-retorno, objetivo, distribución de resultados y los diferentes activos. Porque alguien que invierte a 20 años, que una chacalada de años, ya para partir de ahí nadie invierte a 20 años prácticamente. Todos dicen que invierten a largo plazo, pero si uno les haga mucho doble clic, en verdad la cabeza está en 5 años, siempre sería máximo 10. Y ahí la dispersión de retorno, finalmente lo que me está mm, pidiendo el inversionista es decir, oye, en 10 años yo quiero llegar a la media y si me va bien, o sea, todos dicen si me va bien, fantástico, pero el problema es si te va mal. sí, Ojalá pues, estar no tan lejos de la media en el peor de los casos. Y eso uno tiene que ir con diversificación, ajustando esa dispersión. O sea, por ejemplo, si te fijáis en el gráfico, resultados tenía una curva por acá y otra acá. claro, Eso, cuando uno habla de optimización de riesgo, es dejarlas así. achicar ¿Cachai? esa curva. Achicar esa curva en relación al plazo donde yo estoy invirtiendo. Es muy distinto invertir a 10 años que 20, muy distinto 20 a 30. Por ejemplo, en la lógica de la renta variable, que es un producto que normalmente se recomienda, en mi percepción, en la banca o en cualquier institución financiera, de una forma muy genérica, y uno no sabe en verdad el riesgo que está corriendo al invertir 100% en ese tipo de activo financiero. Cuando uno habla de plazos para minimizar ese riesgo, o mejor dicho, esa dispersión de retorno, uno debería estar invirtiendo como a 25 años para la rentabilidad. ¿Qué persona irracional invierte a 25 o 30 años? Nadie. Excepto que esté obligado por la FP, que ahí uno lo puede hacer porque no tiene otra. Pero persona que tiene sus ahorritos, nadie invierte a 35 años. Esa cuestión es lo más falso del mundo. Aunque uno lo diga y aunque uno quiera setearse en la cabeza para eso, nadie lo hace. Entonces, si alguien quiere invertir a 5, invertir en renta variable, al final está ahí tirando un caricello. Si uno no hace un trabajo y ahí parte otras áreas de la inversión que son más profundas para mitigar esos riesgos de otra forma. Value investment, análisis cuantitativo, seasons, etcétera. Pero eso, ahí ya no estamos yendo a otras como subcategorías de inversión que son que para que ojalá en 10 años minimizar el riesgo de otras formas. Pero si Claro. uno al
ejemplo del agrícola que está ahí trabajando en la tierra, que tiene su campo y se levanta a las 5 de la mañana, etcétera, y su vida es esa, y se acuesta a las 8 de la tarde, que es súper fuerte. Él quiere en 20 años recibir sus lucas, no quiere tener esa dispersión de retorno. Chuta, pasaron 20 años y hubo una crisis. Sorry. No, Claro, no puede pasar eso, ¿cierto? claro, exactamente, exactamente. Oye, Fernando, tremendo el capítulo de hoy día. Un montón de cosas, un montón de datos, Un libros, montón de nombres de cosas. instrumentos, Estas conversas siempre son como para 10 horas, pero hay todo para 10 hay que ir horas. resumiendo, así que no. Sí, Eh, y con unas piscolas también, mejor todavía, pero bueno. No, me tremendo. parece. Próximo capítulo, próxima invitación va a ser con una piscola, porque, oye, muy buen capítulo, muchos nombres interesantes, muchas cosas muy importantes. Entonces, bien, bien bueno todo lo que se conversó acá. Te lo agradezco Bueno, de verdad no, de nada, Álvaro, por gracias por tu ahí. espacio, honestidad, por todas las cosas que estamos viendo y el aporte que tú estás realizando con Sergio y con las cosas que están haciendo en general. Muchas gracias y nada, pues también felicitarte a ti y agradecer por el espacio, porque te lo dije alguna vez, hace poco, de hecho, cuando nos vimos en el Final Test. Todo esto es de mucho valor y todo esto es, pucha, volviendo a la curva de aprendizaje, todo esto, por uno solo en el mundo, no tiene el tiempo. Yo Sí, estoy, po. toda mi vida trabajo no de mañana a tarde, todo el día trabajo en esto. Todo el día estoy estudiando, todo el día Sí. me leo papers. Igual así, pude utilizar otros beneficios de mi entorno para acelerar esa curva. Y este tipo de contenido, lo que haces tú, es justamente para la gente que le interesa poder estar acelerando esa curva de aprendizaje, conociendo este mundo que es tan entretenido. Y obviamente la invitación es compartir, es conectarse. Así es. Estar solo en esta cuestión es, como dijiste Muy tú, es difícil. cero aporte, porque es imposible saberlas todas y es imposible, por supuesto, conocer todo, porque de repente llega un punto que tampoco es por conocimiento, sino también es por networking. Y ahí uno tiene que complementar. Así que Exactamente. muchas de estas cosas también no es de que uno no lo pueda estudiar. Primero que te demoras, pero da lo mismo. Y lo estudio es, después como lo aplico, chuta, no tengo la herramienta para aplicarlo. ¿Cómo lo aplico? Y ahí es Así es. importante la comunidad, es importante el equipo. Así que Así es. estamos No, hablando, Álvaro, y te voy a poner muchísimas esa gracias. invitación. Ya, pues, feliz, encantado. Yo me pongo con las piscolas. Listo. Un Perfecto. abrazo. Que esté muy bien, chao, chao. Cuídate. Chao, chao.